¿Cómo te afecta la situación de Puerto Rico a nivel personal? En todos los días. Me duele mucho el dolor de la gente en cuanto a todos los sueños que las personas de una u otra manera tienen que dejar a un lado o posponer por la situación económica. A mí me parece que a mí me ha estimulado, más que afectar negativamente, a mí me ha estimulado para ser creativo y buscar opciones aquí mismo en la isla, no irme. Realmente no tengo intenciones de salir de Puerto Rico para nada. Entiendo que las soluciones las tenemos nosotros aquí los puertorriqueños. Me afecta en lo personal, en todo, en lo que yo soy, en la forma en que me miro al espejo. En si creo en mí hoy o si creo en lo que me han dicho que soy. Si me llamo Milton o me llamo Speak. Si me llamo Jíbaro o me llamo ser humano. ¿Este es el país que nos quieren dejar a nosotros? What's impacting Puerto Rico and actually all parts of the world is this whole neoliberal policy that's been implemented and that's bankrupting countries, cities, and even colonies. And Puerto Rico clearly is a colony. Police hurry to America's House of Representatives in Washington following an attack by 3 Puerto Ricans, including Rafael Miranda, who fired on the senators in the chamber. Fellow gunman Andres Condero and the woman member of the trio Lolita Lebron are hustled away from the menacing crowd. Firing more than 20 rounds from their Luger automatics, the 3 fanatics seriously wounded 5 senators. ¿Tú sabes por qué Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero y Luis Flores Rodríguez y yo fuimos a tirar los tiros a Washington? Porque quisieron engañar a la ONU y al mundo en el 1953 diciendo que en un plebiscito libre, un referendo libremente los puertorriqueños escogimos el Estado Libre Asociado, libremente. Y los nacionalistas, yo tenía 22 años de edad, pero estaba cabildeando en las Naciones Unidas, decíamos que eso era un fraude, porque solo los libres pueden votar libremente. Y Puerto Rico no es libre. Aquí no puede haber un plebiscito, un referendo, una elección libre, porque no lo somos. Es un engaño. You'll hear argument next in Case 15-108, the Commonwealth of Puerto Rico versus Valle. Mr. Landau? Thank you, Mr. Chief Justice, and may it please the Court. This case turns on the straightforward point that the people of Puerto Rico are the source of authority for the laws of Puerto Rico. That means that a prior federal conviction has no double jeopardy implications for the enforcement of the Commonwealth's criminal laws, because Commonwealth law and federal law emanate from different sources of authority, the people of Puerto Rico on the one hand and Congress on the other. Aquí lo que es importante es promover que el Congreso estadounidense, que ya ha comenzado a dar unas señales de una actitud muy distinta a la que parecía hace varias décadas y que ha comenzado a interesarse en el tema de Puerto Rico, no por la bondad de su corazón, sino porque la crisis económica ha puesto en peligro los intereses de personas que financian campañas, de ahí viene el interés del Congreso. Pero esas situaciones, esas condiciones materiales han propiciado una tensión en el Congreso que antes no existía. Y tenemos que utilizar esta coyuntura para generar interés en una propuesta de descolonización. Si algo está claro, y lo ha hecho saber el Congreso en el preámbulo de promesa, que es la ley que da paso a la Junta de Control Fiscal, y lo ha hecho saber el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la determinación de Sánchez Valle y el Ejecutivo en el alegato que sometió en ese caso. Si algo está claro es que el actual sistema está muerto y enterrado. El Estado Libre Asociado no tiene futuro. Los Estados Unidos han admitido el fracaso de su experimento colonial en Puerto Rico. La pregunta ahora es: ¿quién puñeta es Luis Sánchez Valle?
El caso de Sánchez Valle fue un caso que se inició con una acusación por una venta de armas a un agente encubierto. Pues mira, Luis Sánchez Valle es una persona que fue acusada de un delito penal en los tribunales federales y posteriormente haberse tomado la determinación correspondiente en el foro federal, se le acusa nuevamente en los foros, en los tribunales de Puerto Rico, por un delito análogo a aquel por el cual fue acusado y procesado en el Tribunal Federal. Cuando te digo análogo, es que los mismos elementos constitutivos del delito tipificado en la jurisdicción federal, pues aparecían también esos elementos tipificados en el delito en la jurisdicción de Puerto Rico. En el proceso judicial, el abogado de Puerto Rico que le representó, que es el compañero Landrón de la Sociedad para la Asistencia Legal, levantó como defensa la doble exposición, es decir, que una persona no puede ser acusada dos veces por el mismo delito, y alegó de que la jurisdicción bajo la cual se le procesó, que es la jurisdicción federal, Puerto Rico no es una jurisdicción separada y distinta de la federal para propósitos de la defensa de doble exposición, por lo que juzgarle de nuevo bajo una ley del territorio era someterlo dos veces a un proceso judicial por el mismo delito. Bueno, Sánchez Valle no es otra cosa que una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos mediante la cual resuelve que no hay doble exposición en Puerto Rico, porque Puerto Rico es un territorio perteneciente al Congreso de los Estados Unidos, es lo que resuelve, esa es la decisión. ¿Cómo es posible que esta información no sea de conocimiento público? Después de todo el mundo anda con un smartphone, que no es otra cosa que una computadora de bolsillo y con acceso al internet. Lo más gracioso es que esto nos ha llevado a pensar tres cosas que pueden ser posibles dentro de la sociedad puertorriqueña. Primero, que la mayoría de los puertorriqueños no quieren hacer una introspección para darse cuenta de qué es lo que está mal con ellos mismos y cómo es que se está manifestando a nivel social, a nivel económico y a nivel político. Número dos, que el puertorriqueño sea un ignorante por opción. Eso quiere decir que la mayoría sabe lo que está mal, entiende que son las personas incorrectas, pero decide aliarse o votar por ellos o apoyar a personas que realmente están haciéndole un daño a Puerto Rico. Número 3, que el puertorriqueño simplemente sea un vago a nivel social. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente no les importa un carajo. Para comprobar estas teorías, decidimos realizar un pequeño experimento. Llegamos hasta las plazas de Caguas, Río Piedras, Mayagüez y por su diversidad cultural, la plaza de Rincón. Escogimos personas al azar y le hicimos las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es su afiliación política? Número 2, ¿por qué votan por ese partido? Número 3, las implicaciones legales en torno a las ideologías que representa su partido. Y finalmente, las consecuencias políticas, sociales y económicas de su decisión electoral. Entonces, le pregunto, ¿qué partido usted pertenece? Bueno, yo pertenecía hasta ahora al PNP. ¿A qué partido pertenece? PNP. Popular. Al PNP. Me dice usted que usted es popular. Bueno, lo que pasa es que usted sabe, ¿verdad?, que eso se viene por herencia, siendo siempre popular, siempre he sido popular. ¿Por qué yo voto por el Partido Popular? Sí. Pues en mi creencia siempre he notado que es un partido de nosotros los pobres. Bueno, me identifico por las cosas que están ocurriendo aquí en Puerto Rico. ¿En qué sentido? Sentido económico. Okay. Necesitamos más ayuda. ¿Por qué pertenece al PNP? No sé, fue mi primer voto y seguí. Ok. Pero ¿usted es estadista? ¿Usted cree en la estadidad? Sí. Mi familia era popular. ¿Ha escuchado usted acerca del caso Luis Sánchez Valle? No. ¿Ha usted escuchado hablar del caso Luis Sánchez Valle? No. ¿Conoce el caso de Luis Sánchez Valle? Sí, un poco. Okay. ¿Me podría hablar un poco de cuál es tu interpretación del caso? ¿De qué piensas? La verdad que ellos lo lucharon mucho hasta sacarlo, ¿verdad?
¿Ha escuchado de la ley promesa? ¿Y sabe cuál es la ley promesa? Eso, sí, yo sé hablar, no, pero desconozco, sé hablar poco de eso. Ok. ¿Y ha oído hablar de la ley promesa? No. ¿Y ha oído hablar de la ley promesa? Bueno, como le expliqué, la misma de Xianxi tampoco. ¿Y sobre la Junta de Control Fiscal? Sí. Okay. ¿Usted está a favor o en contra de la Junta? De la Junta Fiscal, sí. A favor. ¿A favor? ¿Por qué? Tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Tiene muchos beneficios la Junta Fiscal. ¿Por qué? ¿Pero por qué tiene beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de la Junta? No sé, pero pues, de lo que he oído hablar, pues la gente dice que hay beneficios, muchos beneficios. ¿Ha escuchado de la Junta de Control Fiscal? Sí. Ok, ¿usted está a favor o en contra de la Junta? Estoy a favor. ¿Por qué? Pues porque controlan todo lo que entra y sale en el gobierno. Ok, pero ¿a qué se refiere? Dinero. Ok, dinero. Pero, usted quiere que controlen el dinero de los políticos que ustedes eligieron, ¿verdad? Habla, obviamente de la Junta de Control Fiscal, ¿se acuerda, verdad? Sí. Ok. Según tú, ¿qué implica la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico? ¿Qué es lo que viene a hacer la Junta? A fiscalizar. Fiscalizar. ¿Tú estás a favor o en contra de la Junta? No, yo estoy a favor de la Junta. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que hace falta aquí, que fiscalicen a la gente. Pero es que la Junta no es un fiscalizador, la Junta es una agencia de cobro. Pues más o menos es lo mismo. El pueblo de Puerto Rico no puede ser tan torpe. Libertad para que sea. Como pueden ver, los puertorriqueños no entienden la retórica de los políticos. Algo así como lo que dijo Ricardo Rosselló en su primer discurso. Hemos enfrentado esa grave y compleja situación con medidas específicas que tienen como objetivo lograr economías en la operación del gobierno sin despedir empleados públicos y mejorando la eficiencia en los servicios que se ofrecen al pueblo. El problema con los partidos de ultraderecha como el PNP es que generalmente están ligados a las iglesias evangélicas, donde el pensamiento crítico es sustituido por el fanatismo. Kind of like the way that Donald Trump won the electoral vote, but not the popular vote. In the good old days, this doesn't happen because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, you know, they would not do it again so easily. Like to punch him in the face, I'll tell you. I love the old days. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher, folks. Grab him by the pussy. Si bien es cierto que los puertorriqueños no captan la retórica política, menos van a entender la monstruosidad de la supuesta deuda. Para poder ilustrar esto correctamente, lo haremos con billetes de 100. Esto es $1.000.000 en billetes de 100. Este monto pesa aproximadamente 22 libras. $1 billón en billetes de 100 pesaría 22.000 libras o 11 toneladas. Esto es lo que pesa un tanque de guerra. Que Puerto Rico debe $1 billón. ¡Muchacha! Si Puerto Rico lo que debe son 73 billones, nada más. Eso es equivalente a 1.606.000 libras o 803 toneladas de billetes de $100. Es lo que pesa un transatlántico moderno. El gobierno en el caso de Puerto Rico ha tenido un significativo endeudamiento a través de una serie de préstamos que ha tomado, bonos de largo plazo, General Obligation Bonds, también ha generado una serie de instrumentos como COFINA, que son una serie de instrumentos de corto plazo para fundamentalmente poder financiar los gastos operacionales del gobierno. Pero la situación antes es crítica porque la economía del 2006 ha comenzado a caer. Y estamos, en vez de una recesión, una depresión.
¿Y cuál es el elemento fundamental? Bueno, Puerto Rico dependía mucho de una estabilidad económica que le daba una sección 936, un sector manufacturero fuerte. Al eliminarse esa ley comienzan a irse las empresas y eso hace un gran boquete en la economía local en la medida que tú no tengas unos sustitutos, un modelo sustituto a esa sección 936. Mi pronóstico así cuando uno hace los estimados es que prácticamente tardaríamos como 25 o 30 años para recuperar la economía, o sea, llegar al nivel que salimos en el 2006. Por lo menos en términos de las propiedades importantes, lo que han hecho es trasladarlo a una serie de personas ricas extranjeras. No son ni americanos, porque muchos de ellos también son británicos y de otros lugares. México tiene ahora también una serie de Carlos Slim, claro, tenemos a Cemex, que compró la Puerto Rico Cement Company. O sea, como tú ves, es una sustitución del ownership, del capital, por una serie de extranjeros que van a tratar de entonces de establecer las bases de la economía local. La economía local está estancada y el huracán lo que ha hecho es espetar la economía local entre un 18% a un 23%. Para lograr salir de ese atolladero, aún con los fondos que se prevé que vengan a Puerto Rico de unos 40.000 a 50.000 millones, hay que ver en qué medida esos fondos se asignan correctamente para poder encauzar algún tipo de rehabilitación de la infraestructura caída. La deuda constitucional, no nos queda de otra, hay que pagarla, no nos queda de otra. Es una deuda que constitucionalmente está protegida. Ahora, esa porción no es una porción alta, eso es una porción de 18.000 millones de pesos, eso es pescado a la minuta. Son los otros 50.000 millones los que hay que negociar, y ahí es que yo siempre he dicho que hay una forma de mirar el negocio diferente. Parte de esa deuda es de edificios públicos, es de carreteras, es de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, es de la Autoridad de Energía Eléctrica. El Congreso de los Estados Unidos, la Junta de Control Fiscal, sí tiene el leverage para decirle a esos hedge funds, que le llaman fondos buitres, yo le llamaría otras cosas, para que, número uno, que mostraran quiénes son los dueños de esa deuda, a cuánto compraron esa deuda. Pero aquí se ha venido jugando con una oferta a los hedge funds de cara a los 15.000 millones de pesos del inversionista puertorriqueño, que no son todos puertorriqueños, pero son inversionistas que no han especulado con la deuda. Así que, otra vez, renegociar la deuda significa romperla en lo que es la deuda constitucional, lo que es la deuda de las agencias públicas con alguna fuente de repago, lo que es auditar la deuda que no es válida y someterla al escrutinio y tal vez no pagarla dentro del abrazo de una junta que nos proteja, porque sin duda el mercado financiero nos parte por medio. Y otra vez, tratando de defender de alguna forma o de la mejor forma posible al inversionista que no ha venido a especular y que la ha convertido prácticamente en su fondo de capital como un retiro responsable en su vida. ¿Pero y para dónde se fue ese dinero? ¿Tú me quieres volver loca a mí? Bueno, la isla no cuenta con los mejores servicios, ni la mejor transportación pública, y tampoco la mejor educación. Tampoco se le paga bien ni a los policías ni a los maestros. Entonces, ¿por qué el pueblo debe tanto dinero? ¿Dónde están los beneficios? Ay, como quiera, muchacha. Yo voy a seguir votando PNP. ¿Pero por qué, Luma? Ay, porque aunque digan que roban y roban, por lo menos se ve progreso. ¿Entiende? ¿Te importa? ¡A la trinchera de lucha! Para poder entender el desastre económico de Puerto Rico, debemos entender quiénes nos metieron en este hoyo. Licenciado, es cierto que existió una alianza entre el Partido Independentista y el Popular. No sea ridícula. Hernández Colón fue el primer gobernador que cuadró el presupuesto de Puerto Rico con préstamos, vendiendo bonos, creando así la deuda extraconstitucional. La deuda final que dejó acumulada
fue de 8.6 billones entre sus dos incumbencias, desde 1973 hasta el 77 y desde el 1985 hasta el 93. Durante sus dos incumbencias, de 1977 al 84, aparentemente Romero Barceló se robó las elecciones de 1980. Por la madrugada llevaba cierta ventaja Rafael Hernández Colón. Entonces se detuvo la información oficial. Las computadoras aparentemente no funcionaban. Viabilizó extensiones contributivas a los millonarios y de las grandes empresas. Aumentó la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, provocando así una de las huelgas más violentas en la historia de la universidad. Desalojó la comunidad protegida de Villa Sin Miedo en Canóvanas y se sospecha que Romero Barceló dio la orden para la ejecución ilegal de Carlos Soto Arribí y la de Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla. Además, también es sospechoso del asesinato de Adolfina Villanueva en Loíza. Durante sus dos incumbencias, la deuda aumentó 3.2 billones de dólares. Desde el comienzo de sus dos incumbencias, desde el 1992 hasta el 2000, fueron presos José Granados Navedo, vicepresidente de la Cámara de Representantes, René Vázquez Botet, su director de campaña, Edison Misla Aldarondo, presidente de la Cámara de Representantes, Víctor Fajardo, secretario de Educación, José Acevedo, administrador del Fondo de Retiro, Andrés Barbeito, administrador del Sistema de Retiro, Angie Rivera, su ayudante especial, Marcos Morel, secretario del PNP. Y si sigo, este documental duraría más de 5 horas. Para adelantar la estadidad, eliminó las 936, lo cual aumentó el desempleo, sin contar sus fracasados proyectos de despilfarro de dinero como mano dura contra el crimen, la reforma de salud, que ha costado hasta ahora 13 billones, tengo que destacar que sus más notorios proyectos de despilfarre son el Supertubo, que explotó el día de su inauguración y costó un total de 346 millones, el Choliseo, con un costo de 230 millones, y el tren urbano, que cubre apenas 11 millas y costó 2.5 billones. Si lo comparamos con el All Aboard en Florida, que costó lo mismo y que cubre 235 millas, uno se debe preguntar, ¿por qué y quién se hartó de billetes? Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Durante los 8 años de su incumbencia, Pedro Rosselló duplicó la deuda a un total de 24 billones de dólares. Alegría Macarena, Macarena. El Estado Libre Asociado no es una colonia. Dentro de nuestra relación nos gobernamos en todos los asuntos importantes de nuestro diario vivir. La administración de Sila María Calderón, del 2000 al 2004, se caracterizó por paralizar la economía para terminar los proyectos de infraestructura de la administración de Pedro Rosselló. Como todos los gobernadores electos,
Sila acusó a la pasada administración por el descuadre económico, pero con todo y eso, Sila añadió 10 billones a la deuda, aumentando así a 33 billones de dólares. Exhorto a Aníbal Acevedo Vilá que por el bien de Puerto Rico renuncie a su cargo como gobernador. ¿Verdad? Aunque duela, es la verdad, Aníbal. Y tú eres un pillo, un corrupto y un gran estafador. Acevedo Vilá demostró, al igual que todos los exgobernadores, que es intocable, ya que salió inocente de apropiarse de fondos públicos. Nunca he recibido ni solicitado un donativo a cambio de nada. Prometió no adquirir más deuda y, sin embargo, por la división partidista en Puerto Rico y los cierres del gobierno, se le doblan las rodillas y terminó adquiriendo 13 billones más. Su administración, que duró desde el 2004 al 2008, cerró con 47 billones de dólares en deuda. Ahora, nunca nadie lo había llevado al nivel que lo ha llevado la administración de Luis Fortuño. Cuando hablamos de Luis Fortuño, la primera palabra que me viene a la mente es psicópata. Ya que cumple con prácticamente todas las características enumeradas por el DCM4. La pregunta en el 2012 va a ser una: ¿usted está mejor hoy que hace 4 años atrás? Esa es la pregunta. Vendió el país a especuladores financieros a través de la ley número 22. Trajo nuevos impuestos, redujo derechos laborales que se habían adquirido desde los años 50 y despidió a más de 30,000 empleados de gobierno con la ley número 7. Gastó 100 millones de dólares para un gasoducto absurdo y que el pueblo mismo rechazó. Aplicó recortes y subió la matrícula y la cuota en la Universidad de Puerto Rico. Esto desató una huelga, la cual Fortuño instigó a la policía para que atacaran a los estudiantes en forma violenta. Hoy es asesor de los fondos buitres. Durante su administración, la deuda aumentó 17 billones de dólares, más que nunca en la historia. En los primeros 18 meses de mi gobierno, yo cogí el déficit de 24%, 2.200 millones de dólares, y lo llevé a cero. ¿A cero en 18 meses? No hay déficit. Aparentemente el gobernador no estaba preparado para manejar una situación fiscal como la que se encuentra la isla. Me dirijo a ustedes hoy para informarles dónde estamos en el manejo de la crisis fiscal. Con todo el desastre económico y teniendo arriba a los bonistas demandando, García Padilla logró endeudar con 8 billones más a Puerto Rico. Pero no entiendo por qué no me quiere decir si es un territorio o no. O sea, no entiendo cuál es el problema. No, por supuesto. Si es un territorio o no desde su punto de vista. Hoy día Puerto Rico está bajo la cláusula territorial. Nosotros creemos en el desarrollo autonómico del Estado Libre Asociado. Bien, listo. Por ahí creo que no voy a llegar a ningún lado. Y por eso yo lo que quiero hacer hoy es llevar un mensaje de que lo que tenemos que comenzar a hacer es llevar el mensaje. Con esta elocuencia crasa, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, comenzó su campaña política. Su administración comenzó en enero del 2017, pero ya se empezaron a sentir las ráfagas de quien realmente manda en Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal. En esta ocasión dejaremos que sean sus obras las que hablen por sí solas.
Lo que no se hace lógico es cómo estas personas en Puerto Rico siguen eligiendo a estos burócratas que se dedican solo a servir a los grandes intereses económicos. Tan colonizadas están sus mentes. Cuando alguien propone soluciones que cambien el status quo y que establecen justicia social, los tildan de locos, comunistas y socialistas. Si las ovejas pudiesen votar, lo harían por quien les da de comer, aunque sea el mismo que las matará para vender su carne. Hi everybody. Today I want to talk with you about the crisis in Puerto Rico. Bueno, yo estoy aquí en el campamento porque realmente nosotros tenemos que levantarnos contra estas imposiciones. O sea, si seguimos callados nos van a aplastar completamente y se van a quedar con el país y nosotros nos vamos a quedar arruinados porque ellos van a seguir aumentando, van a seguir recortando los retiros de las personas. O sea, el costo de vida va a subir y nosotros tenemos que alzar nuestra voz y defendernos. Pues la realidad es que en Puerto Rico están cobrando una deuda que realmente la población de Puerto Rico no es la que, ¿verdad?, la que la generó, fueron unos inversionistas que a este momento nos están cobrando alrededor de 800% en intereses. Eso se ha traducido obviamente en precariedad para los trabajadores, la ola migratoria más alta en la historia de Puerto Rico. Hospitales cerrados, escuelas cerradas, la educación, los servicios, todos están degenerados y para colmo el gobierno de Estados Unidos acaba de firmar una ley que nos impone una junta federal para obligarnos a pagar de esta manera pues la deuda que ellos mismos crearon, lo que implica que aun cuando nosotros nos manifestemos, si el gobierno local consideraba cedernos algún espacio, cedernos alguna enmienda, cedernos alguna derogación, pues el gobierno estadounidense se acaba de aprobar esta ley para que el gobierno local no tenga esa libertad o sea, por la expresión que sea, pues ceda ante nuestras presiones. Así que la lucha en este momento tiene que escalar, tiene que ser, ¿verdad?, fortalecerse para lograr derogar la promesa de los Estados Unidos para sus intereses y para lograr que el gobierno local también rete la promesa. Estoy en el campamento porque entiendo que en primer lugar mi familia se le va a hacer bien difícil seguir subsistiendo por más que ellas quieran negarlo y piensen que la política no tiene nada que ver con ellas cuando es todo lo contrario. O sea, yo estoy aquí porque soy una persona compasiva y empática y entiendo que no todos los puertorriqueños se atreven a hacer algo como lo que estamos haciendo aquí y pues en parte quiero ser parte del grupo que está consciente de lo que está pasando y está dispuesto a que el pueblo se entere de lo que está pasando, porque los medios y el gobierno no nos están diciendo nada. Mr. Speaker, it is vital that we pass this bill. Promesa es un ejercicio, el más reciente, por parte del Congreso de los Estados Unidos, acentuando su control territorial sobre Puerto Rico, donde crea una junta, que ellos le llaman de supervisión, de vigilancia, pero que es de control fiscal, donde 7 personas que no han sido electas por nadie en Puerto Rico, sino designadas por el Congreso y el Ejecutivo de Estados Unidos, estas 7 personas asumen el control absoluto de la gobernanza en Puerto Rico, sobre todo aquello que tenga que ver con aspectos fiscales, y subordinan al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial en Puerto Rico a las determinaciones de esa Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, Promesa no es otra cosa que una magnificación de lo que es el control colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico y claro, viene con una agenda específica. De un lado, como diría el juez Torruella en su mensaje en la Asamblea de Colegio, la Junta de Control Fiscal viene a ser la agencia de cobro de los bonistas en Puerto Rico para recuperar lo que pueda ser la deuda de Puerto Rico con los organismos prestatarios correspondientes. Pero de otro lado,
viene a garantizar que la colonia siga siendo una colonia que le represente a los Estados Unidos, a las multinacionales de los Estados Unidos, lo que hasta ahora ha sido, que es el país que a pesar de la deuda en el área pública, sigue devengándole en beneficios netos a esas multinacionales 35.000 millones de dólares por año. La premisa de que somos nosotros quien va a hacer la auditoría. Hay unos sectores que tienen serias sospechas de que alguna de esas deudas fue una deuda emitida de una forma ilegal. De igual forma, la Junta la tiene. Así que, en vez de yo ponerme a auditar, que debería haberlo hecho de 4 años, en vez de yo decir las cosas que he dicho, de que me vale, que no pago, si yo me hubiese puesto a auditar esa deuda, posiblemente hoy tendría un cuadro mucho más claro del que tengo. Pero al día de hoy, Paco, al día de hoy, nadie en Puerto Rico sabe quiénes son los tenedores de la deuda. Nadie en Puerto Rico sabe, y si lo saben, lo tienen bien callado, pues no, yo no lo he encontrado. Nadie en Puerto Rico sabe a cuánto se compró esa deuda. Yo entiendo que debería ser el gobierno de Puerto Rico el que iniciaría ese proceso de auditoría de la deuda, porque una vez concluya el proceso y se llegue a las conclusiones de cómo se utilizó el dinero, si se utilizó para lo que se supone, cómo se tomó el dinero, si se tomó conforme a las leyes y a la Constitución de Puerto Rico, posteriormente, para declarar la deuda ilegal, habría que ir a un tribunal y quien, a mi juicio, lamentablemente único tiene legitimidad para presentarse a un tribunal y hacer un planteamiento de esta naturaleza es el propio gobierno. Sabemos que en la práctica eso no va a ocurrir porque el gobierno tiene un instinto de protegerse y aquí hay personas de distintas administraciones, de distintos partidos que le fallaron al pueblo puertorriqueño al autorizar esta deuda de forma ilegal. Eso entonces lleva a la necesidad de que sea un ente con representación ciudadana que debería llevar a cabo el proceso de auditoría y para eso yo presento un proyecto para crear la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, comisión que eventualmente se creó y que lamentablemente fue eliminada por el gobierno de Ricardo Rosselló y ahora actualmente esa función de auditoría está recayendo en la Junta de Control Fiscal por un lado y en un proceso en el Tribunal Federal en la Corte de Quiebra que todavía no queda claro si en efecto se va a llevar a cabo esa auditoría o no, pero lo que te puedo decir es lo siguiente, la Junta de Control Fiscal no puede ser quien audite la deuda, porque sería la expresión, ¿verdad?, que conocemos aquí en Puerto Rico de poner los cabros a velar la lechuga. En la Junta de Control Fiscal está Carlos García, que fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento cuando se emitieron sobre 19.000 millones de dólares en deuda del pueblo puertorriqueño. Está José González, que al igual que Carlos García presidió el BGF y ambos no solamente presidieron la institución gubernamental que tomaba prestado a nombre del pueblo puertorriqueño, sino que antes y después de pasar por el BGF estuvieron en la banca privada beneficiándose de las emisiones de deuda del pueblo puertorriqueño. Así que son personas que están completamente canceladas por sus conflictos de intereses con el tema de la deuda, así que sobre la Junta no debe recaer la auditoría de la deuda. ¿Y qué carajo es eso de una auditoría? Una auditoría es básicamente checar el ticket de los productos que compraste. Imagínate que vas a comer a un restaurante y te llega un ticket por $300, no detallado. Por supuesto que te vas a poner a pelear con el mesero y vas a exigirle que te dé un ticket por todo el consumo de una manera detallada. ¿Y qué crees? Cuando verificas que todo lo que se te está cobrando es correcto, estás haciendo una auditoría. Y por otro lado, si cuando te llega un ticket por $300 y lo pagas sin saber ni por qué fue esa cantidad, definitivamente tú eres un... Uno de los causantes del endeudamiento son los que estuvieron dirigiendo el Banco Gubernamental de Fomento. Entonces, ¿cómo tú vas a plantear que vienes a corregir un problema teniendo en estructuras decisionales a personas que son parte del problema o que son causantes del problema? Entonces también tú tienes una situación donde esa es una junta que no es fiscalizada por nadie. Entonces cuando tú tienes un ente que nadie lo fiscaliza, porque no hay nadie por encima de ellos,
eso es un problema conflictivo por las decisiones que están tomando. O sea, están tomando las decisiones que le corresponden a este país por los próximos 10 años, como poco. Y entonces, ¿cómo tú vas a plantear que no hay un conflicto a la hora de tú medir cuáles son las necesidades nuestras como pueblo y cuáles son lo que ellos determinen sin responderle a nadie, sin parámetros de clase alguna, lo que pueden ser las necesidades del país? Yo creo que es un problema de conflicto muy serio. Y pienso además que el diseño que tiene la propia ley promesa, donde le usurpa las pocas facultades que tenía la rama legislativa, la rama ejecutiva y judicial en el país, para tomar decisiones que nos afectan todos los días a ti y a mí, que tienen que ver con el presupuesto de este país, a quién se le asignan los recursos para atender las necesidades del país, pues lo están determinando ellos y no los representantes que, buenos o malos, hayamos elegido nosotros. Entonces, eso plantea un conflicto también de legitimidad de lo que es el poder político en el país a los que a nosotros se nos están imponiendo por parte del Congreso estadounidense. ¿Y hay alguna forma legal de llevarle esto a la atención de la Corte Suprema? Pues no, porque ellos no le tienen que responder a la Corte ni a los tribunales. Las decisiones que toma la Junta de Control Fiscal no son revisables por los tribunales. Lo que el tribunal tiene injerencia es cómo una vez la Junta radica bajo el capítulo 3 una petición de quiebra, se estructura el proceso de quiebra entre los bonistas y los acreedores. Pero desde el punto de vista de lo que es la aprobación del presupuesto del país, la toma de decisiones de si hay que votar empleados, de si hay que reducirle jornada, si hay que cuadrar el presupuesto de una manera o de otra, si se van a reducir las pensiones, esas son decisiones que toma la Junta y que no están sujetas a revisión por ningún tribunal. Por eso es que es una Junta que legitima la impunidad en este país desde el punto de vista de la toma de decisiones fiscales. El dinero de esta deuda se ha ido a las manos de contratistas que casualmente tienen una relación directa con el gobierno de turno. Y la pregunta es, ¿qué tanto de esa deuda benefició directamente al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué tanta de la deuda pertenece al sector privado? ¿Qué tanto de esa deuda se adquirió ilegalmente? ¿Por qué no se ha realizado una auditoría? Mira, yo soy nacido y criado en el Bronx, ¿no? Y me acuerdo precisamente, bien pequeñito, caminando con mi hermana, que es un año menor, hacia una escuela que se llamaba PS60. Yo soy nacido y criado en el South Bronx, ¿no? Donde estaba en aquel momento las gangas y toda esta dinámica de peligrosidad, ¿no? De pobreza extrema. Y se me está pareciendo mucho a lo que pretende ocurrir en Puerto Rico, ¿no? Eso en aquel entonces yo no entendía que tenía un nombre, se llamaba gentrification, gentrificación. La gentrificación es precisamente cuando por parte del Estado, por parte de algunos que pudieran tener el poder, a dejar de dar los servicios básicos a una población. En el caso del Bronx, en aquel entonces, estoy hablando de los 70 y picos, no recogían la basura, a los policías ni le importaba, los bomberos inexistentes, las escuelas en desmadre total. Y tienen la intención de mudarlos para reemplazarlos con una población nueva. En un blanquicidio se llamó y se llama, es la intención, ¿no? Ya sea económicamente sacando a las personas pobres, pero no usando los medios legítimos, sino dejar de darle servicios a esa comunidad. Y entonces las personas se disgustan, se
se cansan de tratar de luchar por su comunidad. Eso ocurrió en Nueva York y hoy por hoy un apartamento que pudiera estar realmente costando 600, una renta, ¿no? Qué sé yo, 800. Hoy por hoy estamos hablando de 1.500, 2.000 o hasta 3.000 dólares por un apartamentito insignificante en cualquier parte de Nueva York. En septiembre de 1975 me ingresé al Milton Academy. Y es precisamente cuando cae la crisis económica financiera en la ciudad de Nueva York. Se despidieron más de 12.000 maestros. En aquel tiempo la ciudad tenía como 68.000 maestros, se despidió casi el 20% de la fuerza laboral de los maestros. Cerraron escuelas, o sea, la ciudad inició una serie de recortes. La ciudad no podía asistir al mercado público para poder coger dinero prestado. Y fue en aquel tiempo que se creó el Financial Control Board de la ciudad de Nueva York, lo que se llama el Municipal Assistance Corporation. Nosotros lo llamamos como Big Mac. La gran diferencia entre lo que se está proponiendo para Puerto Rico hoy en día por el proyecto de ley promesa y la asistencia del Financial Control Board en la ciudad de Nueva York fue que en aquel tiempo todo el mundo sabía, o sea, los grandes negociantes, los grandes empresarios, las uniones, el gobierno, todo lo que se llama los stakeholders, sabían de que si ellos no podrían llegar a un acuerdo entre sí, la ciudad se iba a caer y se iba a la bancarrota y todo el mundo se iba a perder. En ese tiempo, el movimiento laboral, o sea, por medio de Victor Gotbaum, por medio de Barry Feinstein, de los Teamsters, el sector, el movimiento laboral en este país o en esta ciudad es muy fuerte. En aquel tiempo era aún más fuerte. Tú estás hablando de Al Shanker, que era el presidente de la UFT. Ellos pusieron a la disposición de la ciudad, pero cientos de millones de dólares de sus miembros como un respaldo, como una garantía para que la ciudad podría, por medio de este Financial Assistance Corporation, poder coger el dinero necesario para correr la ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué Nueva York se ve envuelto en esta...? Bueno, lo que pasó fue que, vamos a hablar un poco de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se acaba de mudar a la ciudad mucha gente del sur, mucha gente afroamericana del sur. Empieza la gran migración de puertorriqueños aquí a esta ciudad. Empiezan las razas, vamos a suponer las personas de color, a aumentarse su número aquí en la ciudad de una manera increíble. Lo que forzó que mucha gente de descendencia italiana, irlandesa, judía, cogieron miedo de que estaban viendo de que la ciudad se estaba cambiando. Esta zona donde vivimos actualmente, en aquel tiempo estaba poblado por alemanes, por irlandeses, no se veían puertorriqueños ni se veían afroamericanos ni nada. Y cuando empezamos nuestra gente a venir aquí en números grandes, es que cuando empieza la gran migración fuera de la ciudad de esas poblaciones anteriores. El fenómeno se llama white flight. Y cuando esa gente se van de estos vecindarios, llevan su dinero y queda la gente más pobre. Entonces lo que pasa es que el gobierno de la ciudad de Nueva York se ve que los impuestos bajan y bajan y bajan y bajan. Entonces, ¿qué pasa? Que cogieron prestado de sí mismos, cogieron dinero del presupuesto capital, o sea, dinero para proyectos de construcción y para diferentes proyectos, para entonces emplearlo para gastos diarios. Hasta que llega el momento que la ciudad tiene una gran deuda, al igual que lo que está pasando en Puerto Rico, y el banco dice no más, no te vamos a prestar ni un billón más. El caso de Detroit, el caso de Washington DC, el caso de la ciudad de Nueva York, todos tienen unas similitudes con el caso de Puerto Rico, pero también tienen unas distinciones. En esos casos estamos hablando de ciudades que se le impuso una junta de control fiscal por parte de los gobiernos estatales.
El Estado de Nueva York le impuso una Junta de Control Fiscal a la ciudad de Nueva York. En el caso de Puerto Rico no, en el caso de Puerto Rico fue el Congreso de los Estados Unidos. Y sabemos que eso no se da por obra y gracia del Espíritu Santo, eso se da por un esfuerzo de cabildeo de las personas que tenían algo que perder o ganar en el tema de la deuda de Puerto Rico, y sabemos que los que se metieron a Washington a cabildear para no solamente la creación de una Junta de Control Fiscal, sino posteriormente el nombramiento de unas personas con un perfil particular a esa Junta de Control Fiscal, fueron precisamente los intereses de Wall Street, que tienen todo que ganar o perder con cómo se maneje esta deuda. Ellos aseguraron que existiera un ente que pudiera defender y proteger sus intereses, y eso lo hicieron a través del cabildeo en Washington D.C. Claro que la situación del estatus permitió eso, porque es en Washington D.C., particularmente en el Congreso de los Estados Unidos, donde reside el poder último que puede venir, y esto es absurdo, una Junta de Control Fiscal creada por el Congreso de los Estados Unidos, que dicen que no es federal, que a pesar de que no es federal, está entonces tampoco, no es estatal, pero está por encima del gobierno electo por los puertorriqueños, y la Junta creada por el Congreso la pagamos nosotros los puertorriqueños. Es una cosa sin sentido, una cosa que nunca antes se había visto, pero lo hacen porque pueden. El artículo 6 de la sección 2 de la Constitución de Puerto Rico establece que cualquier deuda que sobrepase el 15% del presupuesto operacional del gobierno será considerada inválida. También establece que... Mira, dentro del estatus colonial que vive Puerto Rico, cuando se crea la Constitución del Estado Libre Asociado, una de las condiciones que hace la metrópoli es que esa Constitución tiene que ser aprobada por ellos. Entre las cosas que se aprobaron, establece claramente nuestra Constitución que se le paga primero a los inversionistas, a los bonistas, antes que a los haberes y necesidades que tenga el pueblo. La deuda tiene que ser reestructurada. Eso quiere decir, como ha sido la experiencia en otros países, que debe reducirse el monto del principal adeudado, se deben alterar los intereses, que en algunas emisiones de bonos son muy superiores a lo que prevalecía en el mercado. Hay que alterar los plazos de pago, pero la reestructuración de la deuda y el ponerle un detente a las reclamaciones judiciales para el pago van a estar incompletas si no se le dan al país las herramientas necesarias para el desarrollo económico. El problema de fondo no es la deuda. La deuda es un síntoma de un sistema económico atrofiado porque responde a un sistema político colonial. Solamente en la medida en que se provea un proceso de descolonización que nos permita acceder a herramientas para el desarrollo económico en las que coinciden la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Tenemos que eliminar las leyes de cabotaje que nos obligan a utilizar la marina mercante más cara del mundo. Tenemos que asumir control de las tarifas aduaneras. Actualmente los arbitrios que pagan bienes y materia prima que llegan a nuestro país responden a las políticas proteccionistas de los Estados Unidos en perjuicio de nuestros manufactureros y de nuestros consumidores. Tenemos que tener la capacidad de unirnos al mundo como dicta la economía moderna a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, gestiones que ahora mismo no podemos realizar porque somos para efectos jurídicos ante el resto del mundo como menores de edad. Necesitamos del permiso de los Estados Unidos para cualquier acuerdo que decidamos tener, que querramos tener con otros países. Esa es una situación inaceptable, esa es una situación anacrónica y solamente la independencia nos va a dar las herramientas que necesitamos para la prosperidad material del país. Yo siento que el gobierno de Puerto Rico es muy grande para atender asuntos pequeños, como arreglar la ventana de una escuela de una comunidad, pero muy pequeño para atender asuntos grandes, como es el tema del estatus. Y prefieren mantener el status quo, que justifica la permanencia de los partidos tradicionales, y se conforma el país, muchas veces en la línea de que el candidato X o Y va a respetar la voluntad final del pueblo de Puerto Rico en una consulta plebiscitaria. Y yo creo que ese es el gran engaño, porque nos tienen acostumbrados a decirnos qué, sin embargo, no mencionan el cómo. Y yo, en esa dirección, número uno, creo fervientemente que Puerto Rico no tiene opciones que no sea definir o una soberanía absoluta
o una estadidad absoluta. ¿Y por qué uso la palabra absoluta? Porque el país tiene que entender de qué se tratan las dos cosas, claramente. Después que el país entienda claramente qué es la estadidad y qué es la independencia, en el caso de la estadidad que los Estados Unidos de América esté dispuesta a dar, entonces el próximo segundo paso es lograr un aval del Congreso a una consulta, porque si no se logra, pues siguen habiendo las consultas pedestres estas que nada provoca y que simplemente divide y tira una bola de humo para ocultar asuntos más relevantes en el momento del proceso. ¿Tú piensas que realmente en algún momento el gobierno de los Estados Unidos podría darle la estadidad a Puerto Rico? Lo veo imposible y te voy a decir por qué. Hay tres capas principales que obstaculizan la estadía para Puerto Rico. Número uno, y yo creo que es el obstáculo más grande, el obstáculo corporativo. Cuando tantas corporaciones americanas evaden billones de dólares en Puerto Rico a través de su planta, donde bajo la estadidad tendrían esas corporaciones que pagan el 39% de tax corporativo, bajo la colonia solamente hagan un 4% colonial, que el gobierno colonial aprueba, pero 39% comparado con 4%, mi hermano, si tú eres jefe de un negocio, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a querer el 4%. Y lamentablemente eso quizás es una buena estrategia en el mundo de negocios, pero cuando se trata de ser humano y de derechos democráticos, con eso no se juega. La isla no es un negocio. En torno a la independencia, según tú, ¿cuáles son las posibilidades de que Puerto Rico sea independiente? Yo creo que las posibilidades de que Puerto Rico sea independiente son muy grandes. Y muchas personas en Puerto Rico quizás estén en desacuerdo, pero mucha gente no sabe que solamente un 3% del pueblo colonizado de las 13 colonias apoyaba la Revolución Americana. Eran muy pocos, porque número uno, había mucha desinformación, igual que Puerto Rico, había mucho miedo, igual que Puerto Rico, y había una falta de educación, igual que Puerto Rico. Y hoy los Estados Unidos es un país libre y soberano. ¿Por qué Puerto Rico no lo puede ser? La mayoría de los países del mundo son países independientes. Así que yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que el pueblo puertorriqueño ha estado dormido a través de ese sistema artificial político manufacturado por los Estados Unidos, pero yo creo que ya la gente se está dando cuenta. Si yo, que era el estadista más feroz y más activo en Puerto Rico, vi la luz y me cambié al Partido Independentista, cualquier puertorriqueño lo puede hacer, porque se trata, y esto es mucho más que política, esto es un asunto de conciencia, de valores, de respeto mismo, de eso se trata. Y nosotros, para darle el ejemplo a nuestros niños, a nuestros hijos, tenemos que siempre enseñarles que hay que seguir la conciencia. Y la conciencia se sigue incluso cuando hay un costo político, cuando hay un costo monetario, siempre hay que hacer lo correcto, porque mira, allá arriba hay un Dios. La gente, tú le preguntas, no, mano, no, es que un tacho, ser república, uy, el diablo, horrible, porque no leen. No leen. Y entonces, pues nada, yo soy de los que creo que Puerto Rico, si se vuelve una república, va a ser un desastre, no por el sistema de la república, porque no importa el sistema que Puerto Rico tuviera ahora mismo. Realmente la gente piensa, estamos así porque somos una colonia, estamos así porque no somos, si fuéramos Estado esto no ocurriría. No, papi, no. Hay 20 reportajes, hay 20 blogueros, hay 20 personas del mismo Estados Unidos que han hecho estudios que no importa lo que somos. Aquí el problema número uno que hemos tenido son nuestros administradores. No importa lo que fuéramos, hubiéramos estado hoy en una quiebra. Porque en Estados Unidos hay 20 estados que se han ido a quiebra y son estados. Eso no te asegura a ti realmente que tú vas a salvar tu economía o que vas a salvar un país. Ser estado no asegura nada. Estados Unidos tiene una deuda trillonaria, billonaria. O sea, ¿de qué la gente habla? Entonces, pues, muchas mentes puertorriqueñas tienen una mente colonizada y su pensamiento siempre será, solo no puedo. The truth is this. The United States has been screwing Puerto Rico for over 100 years. And this is just the latest, most disgusting chapter. There is an undercurrent in the discourse about Puerto Rico that is as pernicious as it is ahistorical. You'll hear people like President Trump say that Puerto Ricans are wholly responsible for the financial mess that they find themselves in, and Puerto Rico should just pull itself up by its bootstraps. The rewriting of history ignores the fact
that the federal government and Congress, we've had our hands tightly wrapped around those very bootstraps since 1898. The United States acquired Puerto Rico from Spain through the Treaty of Paris in 1898, when the United States defeated Spain in the Spanish-American War. Puerto Ricans didn't ask to be part of the United States. We acquired the island. A century ago, Congress extended U.S. citizenship to Puerto Ricans, and in 1950, Congress recognized the island's limited authority over internal governance, and Puerto Rico became formally known as the Commonwealth of Puerto Rico. But being a Commonwealth or a territory is permanent second-class status. Without access to the same healthcare reimbursement, the same infrastructure funding, the same education dollars as other states, Puerto Rico starts every single race 50 feet behind the rest of America. These built-in disadvantages are designed to hold Puerto Rico back. They have been in place for 100 years to keep Puerto Rico from being a true economic competitor with the mainland. Y se habla de colonias. Mira qué extraño. Uno que si por el coloniaje con un nombrecito. Otro que si la anexión con quién. Con los mismos que nos tienen en este estado de coloniaje. ¿Quién nos tiene a nosotros como colonia? Alemania, Inglaterra, China, Japón, los marcianos. Los anglosajones estadounidenses son los que nos tienen en esa situación de coloniaje. ¿Entiendes? Entonces aquí uno sublimiza en la colonia y el otro sublimiza al colonizador. ¿Entiendes? Mírale la mentalidad, pero esto es natural, eso se entiende. Porque después de 113 o 114 años de coloniaje, donde ellos controlan nuestras escuelas desde niños. We interrupt our program to bring you this important message. Now, I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack. We are dying here. And I cannot fathom the thought that the greatest nation in the world cannot figure out the logistics for a small island of 100 miles by 35 miles long. So I am asking the President of the United States to make sure somebody is in charge that is up to the task of saving lives. If anybody out there is listening to us, we are dying, and you are killing us with the inefficiency and the bureaucracy. We will make it with or without you. Because what stands behind me is all due to the generosity of other people. Again, this is what we got last night. 4 pallets of water, 3 pallets of meals, and 12 pallets of infant food, which I gave them to Comerío, where people are drinking off a creek. So I am done being polite. I am done being politically correct. I am mad as hell. So I am asking the members of the press to send a mayday call all over the world. We are dying here. And if we don't stop, and
if we don't get the food and the water into people's hands, what we are going to see is something close to a genocide. El gobernador lo que tiene que hacer es comprar 200,000 plantas y distribuírselas a la gente de la montaña para que tengan luz, porque eso no es costo efectivo, poner poste para llegar hasta allá. Hay más, se deben mudar. Miren Keyword. Se deben mudar, decía el tipo. Se deben mudar. Miren qué mentalidad. Y entonces yo me pregunto, ¿y cuál es el empeño de sacar a la gente de la montaña? Oigan, hay como 20 compañías de explotación minera inscritas en el Departamento de Estado. Eso está vivo, eso no está muerto. ¿Y qué necesita una compañía minera que quiera explotar nuestras montañas? Dos cosas. Primero, si no hay nadie viviendo allí, mucho mejor. Segundo, despoblar. Segundo, si tenemos agua para explotar, es fundamental. Así es que no nos durmamos en las pajas, que aquí puede haber un proyecto mayor detrás de la cortina que nos quieran destruir a nosotros. Y parte de este plan, como te había dicho, está la explotación minera, ya que habían descubierto en esa década del 70 y el 80 17 yacimientos mineros que contienen cobre, oro y plata. Y esa era la parte fundamental de la región central, la minería, lo cual el método de explotación es cielo abierto y harían unos grandes cráteres. Iban a impactar toda la región central, las aguas, la región agrícola, definitivamente toda esa zona de esas 37,000 cuerdas que ya estaban separadas para ese uso, causaría una catástrofe ecológica. Y ahí que nació Casa Pueblo para eso. Lo que Casa Pueblo no sabía era que eso era parte de un modelo de desarrollo para el país, que incluía los parques industriales, las zonas militares. Y no podíamos comprender mucho la minería en el sentido de que parecía una cosa aislada. Pero en este país no pasa nada de desarrollo económico que no se ha planificado desde la metrópolis, porque este es un territorio, según ellos, que les pertenecen, y todas las economías desde que llegaron, desde la caña, el modelo del latifundio, el modelo de desarrollo industrial, todo eso es parte de una planificación. Entonces, cuando no podíamos comprender por qué estaban haciendo una carretera número 10 de Ponce hasta Adjunta y de Adjunta a Utuado a Arecibo, y esa era parte de la infraestructura que está diseñada en ese Plan 2020, está contemplada. Y también no entendíamos por qué en Maragüez y en Tibe de Ponce estaban propuestas en ese momento dos represas, la represa de Maragüez y la de Tibe. Y esa era parte de la infraestructura de agua para el manejo de los minerales, para el lavado, la fundición, la refinería, el molino, la concentradora. Y entonces, cuando pudimos comprender lo que esa era parte de este modelo del Plan 2020. Así que seguimos adelante ya conociendo toda una estrategia y nos concentramos, Casa Pueblo se concentra en el centro de la isla para evitar la minería. Y en ese proceso se va dando la construcción de los parques industriales en la zona norte, oeste del país. Ahí vemos entonces la ubicación de la farmacéutica. Ahí podemos entender las 936, que no fue una cosa aislada que llegaron aquí, era parte de ese Plan 2020. Pudimos ver entonces la construcción de la carretera número 10, que actualmente está construida hasta Adjunta y de Arecibo hasta Utuado. Pudimos ver que ya también está terminada la represa de Maragüez y Tibe, plantas de tratamiento regionales en todo el país.
ese modelo se implementó. Esa alegada deuda va detrás del Plan 2020. Estados Unidos escribió un documento en el año 2010 que se llama Joint Vision 2020 y es el documento militar relacionado al Plan 2020. En ese documento dice que lo que se va a establecer a través de todo el planeta contra todas las naciones es el Full Spectrum Dominance, que es el dominio de espectro total. Con relación a otros países, pues quieren su petróleo, quieren su coltán, quieren su oro, quieren sus minerales. Con relación a Puerto Rico, pues ¿qué quieren? Pues los minerales que según el USGS Open File 9838 totalizan 680 millones de toneladas métricas de 8 metales. Quieren el petróleo que el año pasado publicaron que tenemos miles de barriles por el área azul. Quieren nuestra posición geográfica para poder seguir explotando a todos los demás países económicamente. Quieren nuestra agua. Todos los días la Marina de Guerra se lleva del Río Blanco agua y la lleva a Guantánamo y la lleva a Irak y la lleva a otros países, porque Puerto Rico es una nación rica en agua, riquísima en agua. Y nosotros no hemos desarrollado la conciencia de que nosotros somos inmensamente ricos y por tener tanta agua también somos bien vistos por las compañías mineras, porque la compañía minera necesita en un lugar dos cosas. Uno, que haya minerales, que aquí los hay. Dos, que haya la posibilidad de limpiarlos, extraerlos, que aquí está el agua. Así que para las compañías mineras nosotros somos un gran botín. Don Pedro Albizu Campos dijo que primero el puertorriqueño está como dueño, luego iba a estar como arrendatario y después como peón o como sirviente dentro de su propia tierra. Y lo que nosotros estamos viviendo en este momento es esa fase que va de ser los dueños, que nosotros éramos los dueños de los cafetales, de las tierras de labranza, de los ríos, del agua, de todo, de la ionosfera, del aire, de todo. Y ahora nosotros ya no somos dueños de esas cosas. Cada día más se nos saca del país, se trae gente de afuera con dinero para que vengan a comprar nuestros bienes como a precio de pescado bombado, como decimos. Y a nosotros lo único que nos va a quedar es hacer el trabajo folclórico. ¿Qué era el puertorriqueño? El puertorriqueño usaba el cuatro y bailaba la jibarita, o usaba la bomba y bailaba la mujer y el hombre tenían una competencia con el barril y el baile. Eso es lo que nos queda a nosotros, cuando nosotros seguimos siendo una nación rica, cuando nosotros seguimos siendo una nación que tiene minerales, que tenemos agua suficiente para desarrollar una economía. No es por nada que las gaseosas están en Puerto Rico. Ellas están aquí porque de aquí derivan un beneficio. No es por nada que las farmacéuticas están en Puerto Rico. Por nuestra agua es que ellas están en Puerto Rico. Y nosotros no hemos podido tomar conciencia de la cantidad de recursos y la riqueza que tenemos como para poder ser independientes y sustentables. ¿Y por qué tenemos que ser como Cuba? ¿O por qué tenemos que ser como Venezuela? ¿Por qué tenemos que degradarnos a ser un país más pobre todavía como Angola o Haití? ¿Por qué no podemos ser como Finlandia o Singapur? ¿Por qué nosotros no podemos pensar en grande con todos los recursos que tenemos? Realmente, ¿tú piensas que estas personas tienen el mejor interés por ti o por tu familia? Lo único que les interesa a estas marionetas de los millonarios es hacer dinero, sin importar las consecuencias de sus acciones. Le han fallado a Puerto Rico por más de 70 años. ¿Y tú? ¿Piensas votar por ellos otra vez?
entonces el problema no son ellos, el problema eres tú. Puerto Rico tiene muy poco tiempo para tomar una de dos decisiones. O le regala la isla a los millonarios o luchamos por nuestra independencia. ¿Me explico? El Estado Libre Asociado no existe y nunca existió. Estados Unidos admitió el coloniaje establecido en Puerto Rico con el fallo judicial del caso Sánchez Valle y con la firma de la Ley Promesa. La estadidad no te la van a dar. Hay muchas razones, pero hay 3 que son fundamentales. Primero, Estados Unidos es un país con mucho racismo. Donald Trump solo les abrió la puerta del closet. Segundo, el Senado de los Estados Unidos solamente tiene 100 asientos y no se le puede añadir ninguno más. Para que Puerto Rico se convierta en un estado, 5 estados tendrían que ceder un asiento y esto sería inconstitucional. Sinceramente, ¿tú crees que algún estado va a ceder poder voluntariamente? ¿Estás consciente del costo político, judicial y quizás hasta bélico que esto podría causar? 3. Que Puerto Rico es un tax haven para los millonarios que son quienes hacen las leyes en Estados Unidos. Los millonarios como John Paulson solamente tienen que demostrar que han vivido en Puerto Rico por 183 días y pagan 0, nada de impuestos federales. ¿Y qué podemos hacer? La educación, sea formal o autodidacta, es la parte primordial para dejar de ser un fanático, dependiente y arrodillado ante el sistema que solo quiere engañarte. Ellos quieren que te quedes dormido para que sigas votando por ellos y consumiendo sus productos, porque un pueblo ignorante es bien fácil de manipular. Mientras creas que tu vecino es tu enemigo, ellos ganarán esta guerra. Divide y conquista. Es la forma en que el sistema te controla. Enfoca tu ira y tu frustración en los que te oprimen y demuéstrales que eres un ser pensante. Cuando ponemos el pie al frente y les decimos a los que controlan el sistema, no más, podemos cambiar las cosas. La no cooperación, al protestar, hacer desobediencia civil, no comprar sus productos ni usar sus servicios como cualquier otro negocio, tendrán que adaptarse al cambio o cerrar sus operaciones. Vieques es un gran ejemplo de lo que se puede lograr haciendo ver a Estados Unidos como realmente son, un imperio gobernado por corporaciones. Pero definitivamente no podemos salir a protestar con una Coca-Cola en la mano. Boicotear las compañías y productos por los cuales la plutocracia tiene control sobre nosotros es el arma más efectiva contra una dictadura impuesta por un imperio, ya que la presión va a venir desde adentro. Saludos. Me das un combo de cáncer a 15 años con una embolia vascular y para tomar una diabetes que me deje ciega con amputación en ambas piernas. Este dinero que dejaste de usar para comer en Burger King, McDonald's y otros restaurantes de comida chatarra, por dar un ejemplo, los puedes usar en la cafetería de Juancho, o mejor aún, en un restaurante vegetariano. En otras palabras, estás moviendo el dinero de manos de las corporaciones que te oprimen y envenenan a las manos de familias puertorriqueñas. Una pandilla de delincuentes uniformados o lo que sea asaltaron mi hogar en el 1898 con mi familia adentro. Unos miran para el otro lado, los cobardes se tapan los ojos, ¿entiendes? Pero otros confrontan. Ellos tienen que reconocer nuestro derecho a ser libres. Ellos nos invadieron ilegalmente a punta de armas. Este pueblo ha combatido, hemos sido encarcelados, perseguidos, difamados, pero no han podido derrotarnos. Mientras exista un puertorriqueño y una puertorriqueña de pie,
porque yo entiendo que muchos puertorriqueños hayan sido afectados y colonizados su mente. Es un milagro que no todos nosotros estemos arrastrados besándole los pies al gringo, porque tienen toda clase de poderes sobre nosotros. Pero por fortuna o por las raíces que tenemos, todavía le estamos combatiendo. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Cobrar por la cruz empujada, sangre y fuego, cobrar por la encomienda, la vejación, el crimen, cobrar por el oro robado de los ríos, cobrar por la ira castigada con muerte, cobrar por la espada cegadora de pueblos, cobrar por Boriquén y su lengua borrada, cobrar por la arrogancia, por el miedo y el hambre, cobrar por cada minuto de humanidad explotada. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Cobrar por la esclavitud de todos los colores. Cobrar por cada humano arrancado de su tierra. Cobrar por cada catedral forrada de oro y plata. Cobrar por el carimbo en el cuerpo y en el alma. Cobrar por los compontes, los destierros, las torturas. Cobrar por la libreta de cada jornalero. Cobrar por cada monte talado por codicia. Cobrar por cada río cruzado arreando mulas. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Cobrar por cada dólar esquilmado al obrero, cobrar por cada cuerda asediada de caña, cobrar por tiempo muerto y el sudor de cosecha, cobrar por ojos dejados en piezas de costura, cobrar por las anemias, las tisis, las lombrices, cobrar por el trabajo en fábricas ausentes, cobrar por las mentiras fraguadas en lo oscuro, cobrar por la memoria robada y suplantada. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Cobrar por el despojo del agua y de la tierra. Cobrar por las carpetas, por las persecuciones. Cobrar por nuestros jóvenes sacrificados al imperio. Cobrar por las masacres silenciadas e impunes. Cobrar por los poetas encarcelados y muertos. Cobrar por el exilio, el discrimen, el desprecio. Cobrar por nuestro mar, violado por las bombas. Cobrar por nuestras playas robadas a buen precio. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Es hora de cobrar, es hora de cobrar, es hora de cobrar todo lo que nos deben. Cobrar por el gran fraude, Estado libre y asociado. Cobrar por la colonia, Mentira y disfrazada. Cobrar por los venenos y experimentaciones. Cobrar por las mujeres despojadas de sueños. Cobrar a los que vendieron nuestros bienes robados, cobrar a los que se fueron con los bolsillos llenos, cobrar a los que aquí aún se llenan los bolsillos, cobrar a los que conspiran para dejarnos hambrientos. No hay nada que pagar, no hay nada que pagar. Es hora de cobrar todo lo que nos deben. No hay nada que pagar, no hay nada que pagar. Es hora de cobrar todo lo que
cabeza. Quiero ser más claro que el cristal. Saca de mi mente lo que en vano a veces uno suele pensar. Acaba todo lo que me desprende, también la cobardía y todo mal. Quita todo eso que haga daño, que lo que necesito es respirar para que mañana pueda ser mejor. Alguien diferente que crezca en el amor. Pon en mi camino de tu suerte, enséñame la vida a valorar, que el día en que parta esté consciente a dónde exactamente voy a llegar. Acaba todo lo que me desprende, también la cobardía y todo mal. Quita todo eso que haga daño, que lo que necesito es respirar para que mañana pueda ser mejor. Alguien diferente que crezca en el amor. Pon en mi camino de tu suerte, enséñame la vida a valorar, que el día en que parta esté consciente a dónde exactamente voy a llegar para que mañana pueda ser mejor. Alguien diferente que crezca en el amor. Quita el antifaz de mi cabeza. Quiero ser más claro que el cristal.